Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Arión está contigo. Mi nombre es Jesús Charlán y dejarme por favor que os presente esta magnífica iniciativa de Arión, a la cual le doy las gracias desde el primer momento por tener a bien pues el desarrollar una serie de webinars con gente experta que vamos a desarrollar y que yo voy a tener el placer de conducir y sobre todo de poder aprender de todos y de todas los ponentes y los expertos que van a pasar por aquí. Y bueno, pues sin más, os cuento en qué consiste todo este proyecto. Arión está contigo, va a ser todos los jueves a las 16 horas, 45 minutos, ¿vale? Para poder aprovechar, hablar, aprender y compartir experiencias con expertos, expertas en diferentes temáticas. Y bueno, la de esta tarde, que es jueves 14 de mayo, pues sería cómo gestionar mi negocio en este contexto y no caer en bancarrota, ¿vale? Son webinars gratuitos que invitamos a toda la gente que, bueno, pues que está en el sector retail, especialmente a nuestros queridos y queridas tiendas de alimentación animal, tiendas de mascotas y bueno, pues cualquier otro retail que crea que le podemos ayudar, pues como dice en su hashtag, ¿vale? Arión está contigo, pues por qué no también, pues, si servimos para ayudar a todos los retails, pues perfecto, bienvenidos y bienvenidas. La serie de temáticas que vamos a abordar las veis en pantalla. Trabajaremos hoy el negocio, cómo gestionar mi negocio en este contexto y no caer en bancarrota. El jueves siguiente, el 21 de mayo, vamos a trabajar el consumidor, liderar personas post-COVID, el desorden de los comportamientos, si hay algo que está pasando, es cómo interpretar todas estas cosas. Lo hablaremos con Isabel Villares. El 28 con Doroteo González, marca cómo ser un negocio relevante en tu barrio. El 4 de junio con Juan Luis González hablaremos de temas online, tan importante hoy en día, ¿verdad? Con el tema de las redes sociales. Comunicación, cómo ser un gran comunicador y cómo comunicar en tiempos de desescalada. El 11 de junio con Juan Ignacio Pérez Martín Sequeros. Fidelización, cómo podéis fidelizar a esa clientela que habéis captado o mantenido durante el concepto del COVID, ¿vale? El 18 de junio con Antonio Martín Lacalle. Es tiempo de oportunidades, también hablaremos con Juan Poveda Gil de lo que sería cómo ver toda esta situación en un concepto de oportunidad, si es que hay alguna oportunidad, nunca mejor dicho. Y luego terminaremos con Jorge Arias Martín, que nos hablará del futuro, ¿no? Y como expertos y expertas que somos en todo el tema del sector retail, de comida de alimentación animal y de comida para animales y mascotas, pues bueno, tendremos que también tener un poco la visión de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y bueno, pues estar un poco al día. Lo que es importante es hoy hablar de lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, cómo gestionar mi negocio en este contexto, ¿verdad? Y no caer en bancarrota, pues es lo que vamos a realizar con nuestro querido amigo y experto Eduardo García Mauriño Blanco. Hablaremos de los números clave del negocio en retail, de cómo controlar tu cuenta de resultados, si tenéis un sistema de control y de seguimiento de tu negocio, qué hacer con los precios en este nuevo escenario y luego, muy importante, deciros que hay unos takeaways, ¿vale? Que serían el qué os vais a llevar, Excel de cuentas y pérdidas y el simulador de rentabilidad de productos de Arión. La infografía con conclusiones para que se os quede muy claro qué es lo que hemos estado trabajando. Y bueno, pues para poder empezar sin más y no dilatar mucho, deciros que Eduardo García Mauriño es experto en finanzas, control de gestión y sistemas de costes, organización y planificación. Y bueno, si me permitís, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección Económico-Financiera por la Universidad UDIMA-CEF. En la actualidad es director general de ASECO Consultores, empresa de asesoramiento económico-financiero para pymes, experto en finanzas y control de gestión en modelos de simulación del área económico-financiera y es conferenciante, profesor, colaborador de distintos centros de formación y escuelas de negocio, tanto nacionales como internacionales,
internacionales, entre los que cabe destacar UDIMA, ESIC, Escuela de Negocios Industriales de Negocio, UNED, ENAE, ICADE, La Salle, ESAN, Universidad Americana del Pacífico, y como veis, pues tiene un amplio currículum que pone a vuestra disposición. Es autor y coautor de artículos y casos prácticos de finanzas y control de gestión, y aparte una gran persona y un buen amigo. Por lo tanto, Eduardo, buenas tardes, y lo primero que voy a hacer, incluso antes de que saludes, es preguntarte cuáles son las 3 claves económicas para que un negocio no caiga en bancarrota, y cuéntanos, además, con esa forma tan especial que tienes tú de explicar qué es esto de la economía en los negocios en la tienda de alimentación para animales, y sobre todo que nos expliques esto del símil de la rosa de los vientos, por favor, Eduardo. ¿No? Caminamos por mares desconocidos, sin cartas de navegación, y ahí un poco ese mensaje de la rosa de los vientos, ¿no? No tenemos, el futuro, como decimos, es incierto, es cambiante, es complicado hacer estimaciones y previsiones para el futuro, y por tanto nos tenemos que crear, yo creo que nos tenemos que crear nuestra propia rosa de los vientos, ¿no? Las claves fundamentales, en definitiva, de la gestión de cualquier negocio, pero especialmente de un negocio pues de este estilo, del estilo retail, ¿no? Yo esas claves las podría resumir en tres grandes apartados, ¿no? Que es un poco lo que quiero representar en esta transparencia, ¿no? Pretende ser, aunque no lo parezca, una especie de triángulo equilátero, ¿no? Pirámide equilátera, donde en los vértices están puestas, yo creo, los fundamentos, ¿no? Si nos vamos arriba del todo, ¿no? Cuando hablamos de la liquidez, cualquier negocio, cuando hablamos de liquidez nos referimos a la capacidad que tiene cualquier empresa de hacer frente a sus compromisos de pago. Estamos viendo que en una situación como la actual, donde no hay ingresos, pues lo que tienen todas las empresas, pero especialmente los pequeños negocios, lo que tienen o lo que pueden tener en el caso de que se haya visto una caída fundamental de su cifra de facturación, pues lo que tienen es un serio problema de liquidez, ¿no? Por eso es por lo que la liquidez es una magnitud que hay que gestionar. Le ponemos ahí entre paréntesis el concepto de que en la liquidez, en definitiva, hay que tener la liquidez justa, la justa para, de alguna forma, la gestión del negocio, y que sea capaz, como decimos, de hacer frente a los compromisos de pago. ¿De qué depende la liquidez? Bueno, pues fundamentalmente la liquidez de cualquier negocio depende de 2 cosas. En primer lugar, de la capacidad que tiene una compañía, cualquier negocio, de generar beneficio. Así que sin beneficio no hay liquidez, sin ingresos no hay liquidez. Por consiguiente, capacidad que tiene una compañía de generar beneficio, retener ese beneficio y transformarlo en flujo de caja. Cuanto más sea capaz la compañía de esos ingresos transformarlos, en definitiva, ese beneficio, si me permitís, transformarlo en flujo de caja, pues más líquido será el negocio. Así que, en primer lugar, depende de esto. Pero, en segundo lugar, también una cosa que es importante y que a veces no se tiene presente es lo que llamamos la estructura de financiación de cualquier compañía. Hay un principio básico en cualquier empresa que es aplicable también a la economía familiar, y es que las inversiones a largo plazo, las inversiones de cualquier negocio a largo plazo, es decir, las inversiones que se mantienen en el negocio, que permanecen en el negocio, deberían de financiarse con financiación a largo plazo. Es como si en nuestra economía familiar, imaginaros que quisiéramos comprarnos una vivienda y quisiéramos financiar esa vivienda pues a 2 años. Pues no sería viable, ¿no? Porque vencerían los plazos de la deuda y no seríamos capaz con los ingresos que tenemos todos los meses de hacer frente a esos compromisos de pago. Pues estos principios básicos que valen en la economía familiar, pues valen en las empresas, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de liquidez nos referimos a estas 2 cosas que hay que gestionar. En primer lugar, lo que decimos, la gestión del beneficio y cómo ese beneficio se transforma en flujo de caja. Y en segundo lugar, la estructura de financiación. Inversiones a largo plazo que se financien con financiación a largo, ¿vale? En muchos casos, en nuestros negocios, a veces tenemos la tienda, ¿no? Y a veces la tienda la tenemos alquilada, luego ya hablamos de esto, si te parece, Jesús. Correcto. A veces la tienda la tenemos alquilada, o a veces, en definitiva, la compramos. En muchos casos, si compráramos la tienda, si compramos el local supone inmovilizar importantes cantidades de recursos,
y por tanto hay que buscar financiación, como decimos, financiación a largo, ¿no? Es un poco lo que os quería representar en este pequeño, muy resumido balance de situación, en este paso de cualquier compañía, donde tenemos ahí los inmovilizados, que hay que financiarlos con financiación permanente, con financiación a largo, con el dinero que ponen los socios, o en el caso de que sea economía familiar, pues con el dinero que aportan, en definitiva, pues el empresario individual, y con financiación a largo plazo. No hay que darle tiempo al negocio a que genere el dinero suficiente para hacer frente, en este caso, a los compromisos del pago. Y luego, como digo, pues efectivamente, pues el beneficio, ¿no? Si la compañía no tiene beneficio, pues al final se resiente en cuanto a la liquidez, ¿vale? Es un grave problema que está pasando en este momento, en esta situación de confinamiento, donde efectivamente los ingresos se han reducido y, por tanto, si no hay ingresos, pues no hay generación de flujos de caja. Por ahí están hablando de las estimaciones un poco en la caída de lo que puede ser el PIB en España o realmente en los países. Hombre, es verdad que esto requiere de unos estudios muy concienzudos, ¿no? Pero yo siempre, como trato un poco de ponerle pues un poco sencillez a estas cosas, pues sería algo así como si durante 2 meses, que es un poco lo que vamos a estar confinados en promedio, pues si durante 2 meses dejáramos de tener ingresos. Pues si dividiéramos los ingresos entre 12, pues estamos hablando de que cada mes sería aproximadamente un 8,33%, pues cuanto más tiempo estemos parados, pues eso es lo que probablemente, si el país se para 1 mes y medio, pues la caída del PIB pues estará en torno a 12 puntos y por tanto, bueno, pues tampoco hay que hacer muchos más estudios, como una pequeña aproximación, ¿vale? Por tanto, la liquidez es una magnitud que hay que de alguna forma tener. Yo siempre digo que la liquidez a las empresas es como los glóbulos rojos para la economía, para el cuerpo humano, ¿no? Sin glóbulos rojos el cuerpo humano en definitiva se muere y se muere poco, ¿no? Se estrangula, que decimos financieramente. Con más glóbulos rojos de los que necesita el negocio va en contra de un concepto importante que luego veremos, que es el concepto de rentabilidad, ¿vale? Por tanto, hay que tener la liquidez necesaria para la gestión del negocio. Más liquidez de la necesaria, pues en muchos casos va en contra de la rentabilidad, ¿vale? Menos liquidez de la necesaria, lo que puede provocar son tensiones de liquidez y, por tanto, estrangulamientos financieros, ¿vale? Perdona, Eduardo, lo único que al final el mensaje que se transmite es que esto hay que tenerlo muy controlado, ¿verdad? La liquidez, que al final es un concepto de estos 3 triángulos que has presentado, muy necesario en los negocios de alimentación para mascotas, de alimentación animal, y la conclusión que podemos sacar es que en el término medio tiene que estar un poco la virtud, ¿no? Ni excesiva liquidez, ni corta liquidez. Claro, Jesús. Date cuenta una cosa, que si no tenemos liquidez, que como digo es lo que está pasando en este momento, pues las empresas, pues a lo mejor es que no abren más, como decimos, ¿no? Si el problema del largo plazo es que para llegar al largo plazo primero hay que pasar por el corto plazo. Entonces, sin liquidez las empresas se mueren, ¿no? Desaparecen, no se estrangulan financieramente, ¿no? Yo decía lo de los glóbulos rojos porque, digamos, para poner la metáfora, de decir, probablemente en el cuerpo humano es más importante el corazón, los riñones, los pulmones, el hígado, ¿vale? Probablemente todo eso es más importante, ¿no? Pero si tienes una raja, como dice mi hija, ¿no? que es del sector médico, ¿no? Si tienes una raja en la yugular, te has muerto en 1 minuto, ¿vale? Se conocen casos de que después de un paro cardíaco puedes salir al cabo de 5, 6 minutos, 7 minutos del paro cardíaco, puedes salir cada vez, lógicamente, con menor nivel de probabilidad de que salgas, pero si se te produce una raja en la yugular, en 1 minuto estás muerto. Tapas la herida o en un minuto te mueres. Por eso, si tienes un problema de liquidez, o tapas la herida o el negocio no continúa. Por eso, en este sentido, es tan importante, sobre todo para la gestión del corto plazo. Así que hay que tener la liquidez necesaria. Pero si tienes más liquidez, en definitiva, de la necesaria, esa mayor liquidez de la necesaria va en contra de la rentabilidad. Yo creo que también lo vamos a entender todos muy bien con un ejemplo muy sencillo. Es que si hablamos el concepto de liquidez, estamos hablando de dinero, y por tanto la pregunta que podría hacer al foro es ¿cuánto es lo que le sacas al dinero? ¿Cuánta rentabilidad le sacas al dinero en los bancos? Pues prácticamente nada, ¿no? Y por tanto es mucho más rentable
tener existencias en nuestras tiendas que después se van a vender, pues le saco una rentabilidad mayor que tener el dinero en definitiva en cuentas corrientes, ¿vale? El dinero en cuentas corrientes en los negocios se tiene como una especie de bolsa de liquidez, pero va en contra de la rentabilidad, ¿vale? Perfecto. Cuanto más dinero tengas en cuentas corrientes y no lo tengas invertido en el negocio, pues menos rentable es el negocio, porque la rentabilidad que le sacas a las cuentas corrientes es relativamente cero, si no prácticamente cero, ¿vale? Por eso hay que tener la liquidez, la justa para eso, ¿no? Para ser capaz de hacer frente a los compromisos de pago y, por otro lado, pues ir a favor, en definitiva, de la rentabilidad. Eduardo, perdóname que te interrumpa. Entonces, esto es lo que los económicos financieros llamáis equilibrio, ¿vale? Económico-financiero. Sí, bueno, el equilibrio económico-financiero iría, por un lado, asociado a esto que estamos diciendo de la gestión de la liquidez, pero al mismo tiempo también de las otras dos cosas que aparecen abajo, ¿no? De los dos vértices que aparecen abajo dentro del triángulo este equilátero, que en este caso sí que son magnitudes a optimizar, ¿vale? Que es, por un lado, el riesgo. Cuando hablamos del riesgo nos referimos a, como decimos, ¿no? Ante un futuro incierto y cambiante, no están garantizadas las ventas futuras no se garantizan, y por tanto hablamos en principio de la capacidad que tiene la compañía de, ante caídas en el volumen de actividad, de alguna forma no entrar en pérdidas, ¿vale? O no entrar en definitiva en un crash financiero, ¿no? Por tanto, hablamos de tenemos que trabajar con un nivel de riesgo razonable, con un nivel de riesgo aceptable, y para evaluar el riesgo, pues en muchos casos lo que llamamos básicamente es el riesgo económico, es analizar la probabilidad que como no existen, como decimos, ventas garantizadas, ante caídas en el volumen de actividad, ante caídas, en definitiva, en nuestro nivel de actividad, pues qué probabilidad tenemos de estar en pérdidas, ¿vale? Y en este sentido, hay una cosa que ya hemos estado hablando en muchas ocasiones, Jesús, y es que los negocios, de alguna forma, los negocios, tanto empresas como, en definitiva, como las tiendas que decimos, cualquier negocio en definitiva, lo que quiere es fundamentalmente, lógicamente, obtener beneficios, obtener rendimientos, y para eso tiene que, de alguna forma, invertir recursos, ¿no? Invertir recursos en locales, invertir recursos en estanterías, invertir recursos en existencias, ¿vale? Por un lado, y además también tiene que, si me permitís la expresión, invertir en personal, invertir en definitiva en espacios, ¿vale? ¿Para qué? Pues para, de alguna forma, conseguir una rentabilidad mayor del negocio. Cuanto mayor sea probablemente la inversión, ¿vale? O en muchos casos, si me permitís la contrario, necesitamos inversiones, ¿vale? Sean en espacios, o sean en personas, o sean en existencias, para generar beneficio, ¿vale? Cuanto más ventas normalmente queramos obtener, razonablemente el volumen de necesidades de recursos es mayor, ¿vale? Y aquí se nos plantea una cosa, y es, bien, como yo no tengo garantizado el futuro, ¿qué pasa si no se cumplen las expectativas de venta, ¿vale? ¿Qué pasa si las ventas caen, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo de que tenga pérdidas, ¿vale? Y por tanto, de que tenga pérdidas y por tanto suponga en definitiva la ruina de la empresa, ¿no? Un poco lo que decimos, ¿no? La bancarrota que poníamos en nuestro titular, ¿vale? Bueno, pues ese riesgo hay que, de alguna forma, también calcularle, ¿vale? Es una cosa que, si tenemos tiempo, yo creo que sí que podemos tener tiempo, podemos hablar de una cosa que los británicos, ¿no? Los anglosajones hablan de calcular ese break-even, ¿no? Ese punto muerto, ¿no? Ese nivel de actividad que hay que llegar, nivel de actividad que de alguna forma tenemos que tener en ventas, ¿no? Para no entrar en pérdidas, ¿no? Y por tanto calcularlo, ¿no? Y en ese sentido gestionarlo, establecerlo como una especie de objetivo de mínimos, ¿no? Y que además también me puede permitir tomar decisiones importantes en nuestro negocio, como por ejemplo, pues ampliar el horario de apertura, como por ejemplo incorporar una persona más, si me es rentable o no me es rentable incorporar una persona más en función del volumen de ventas previsto, en función del margen que tenga. Por tanto, es importante la gestión de ese riesgo, ¿vale? Y ese riesgo, de alguna forma, hay que minimizarle. Es verdad que cuanto más recursos ponga, más capacidad tengo de generar ventas, pero también más riesgo tengo de que, ante caída en el volumen de actividad, pues pueda entrar en pérdidas, ¿vale? Y finalmente, si me permites, en esta presentación un poco larga, el otro de los parámetros que hay que optimizar, y es para lo que de alguna forma se han creado las compañías,
es para la rentabilidad, ¿vale? Es decir, todo lo tenemos en definitiva para ganar dinero, ¿no? Para de alguna forma obtener la máxima rentabilidad posible, ¿vale? Por eso es por lo que decimos que el vértice que yo estoy viendo a mi izquierda es la clave de todo, ¿vale? Por tanto, estamos para ello, estamos en definitiva para maximizar la rentabilidad, ¿vale? Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de cuánto estamos sacando, cuánto sacas, cuántos euros sacas por cada euro que inviertes, ¿no? Y por tanto, este concepto que es muy claro de rentabilidad, que bueno, pues lo vemos en cualquier inversión financiera, ¿no? Pues cuánto estás sacando por cada euro que estás invirtiendo es otra de las cuestiones fundamentales de nuestro negocio. Así que este triángulo es lo que de alguna forma definimos como el equilibrio económico financiero, ¿no? Las compañías tienen que tener la liquidez necesaria, ¿vale? Tienen que tener el riesgo aceptable, ¿vale? Y tienen que de alguna forma optar o intentar conseguir la máxima rentabilidad posible. Perfecto. Fijaros, ha sido, sí, una presentación, pero es que yo me quedaría escuchándote todo el rato porque la verdad es que estás diciendo cosas muy importantes. Has dicho algo como que hay que hacer previsiones, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, o qué ha pasado, ¿no? Pues cuando todas esas previsiones que teníamos hechas se nos han venido al traste con una situación como esta, ¿no? Entonces, ¿qué palanca debemos de tomar como negocios de mascotas, como negocios de alimentación animal o como retailers que estamos hoy representando para que, bueno, tengamos un poco controlado? De las tres, si te hago la pregunta trampa de que elijas una, ¿con cuál crees o nos recomiendas que deberíamos de trabajar y quedarnos? Bueno, fijaros, hay una cosa que tenemos que tener claro, ¿no? Hemos dicho que cualquier negocio, pues para poner el negocio, pues hay que invertir, ¿no? Hay que invertir en el negocio, ¿no? Esto es un poco lo que hemos representado aquí en el balance. Entonces, una de las cuestiones básicas, en primer lugar, es esto, ¿no? Que si quieres mantenerte en el futuro, ¿vale? Las inversiones a largo plazo, esto que sería, pues si tengo que comprar el local o tengo que adecentar el local, ¿vale? Esas inversiones a largo, ¿vale? Una de las premisas básicas es que las tenemos que financiar a largo plazo. Así que esto lo fundamental, porque si no es que no llegamos, ¿vale? En muchos casos hay muchos negocios que de alguna forma no llegan a desarrollarse porque se estrangulan financieramente en el comienzo, ¿vale? Hay que tener el dinero suficiente para financiar esas inversiones a largo. Y si no, pues a lo mejor lo que hay que empezar es pues alquilando en vez de comprando, ¿no? En este sentido, ¿vale? Por tanto, esta es una cuestión básica. Pero luego, ¿vale? Cuando el negocio ya está en marcha, ¿qué es lo que de alguna forma tenemos que gestionar para conseguir la máxima rentabilidad? Pues tenemos que gestionar lo que podríamos llamar la cuenta de resultados, ¿vale? Entonces, si me permitís, por favor, Jesús, por favor. Voy a presentar aquí, hemos presentado ahí el balance, que bueno, es un gran desconocido, es interesante, pero es un gran desconocido. Pero bueno, vamos a presentar, en este caso, pues la cuenta de resultados, ¿no? Que yo creo que bueno, es una cuenta de resultados de gestión. Vamos a presentar los principales escalones de la cuenta de resultados, y aquí a mano de mi derecha estaría pues lo que de alguna forma también hay que gestionar, ¿no? Que es en definitiva la caja, ¿no? Hay muchas veces muchos directivos de muchas tiendas, ¿no? Muchos propietarios de las tiendas, ¿no? Que me dicen, yo no entiendo nada, mi gestor me dice que cada vez tengo más beneficio, pero yo no sé dónde está ese beneficio, ¿no? Porque al final ese beneficio no se traduce en flujos de caja. Por eso es por lo que, como digo, hay que ver en qué medida este beneficio que aparece aquí en la cuenta de resultados, pues de alguna forma se transforma en ese flujo de caja, ¿vale? Eduardo, Sí. Perdona que te interrumpa de nuevo, pero ¿podrías ponernos un ejemplo para que la gente lo visualizara de, una tienda de mascotas, una tienda de alimentación animal? ¿Cómo influye, ¿no? los grandes conceptos de esta cuenta de pérdidas y ganancias? Y luego, evidentemente, veo que ya tienes preparado aquí pues una hoja de Excel donde sale ya formulada muchas cosas, pero creo que es muy interesante que trabajes esos grandes bloques para decir, bueno, en una tienda de alimentación para mascotas, que es un poco lo que nos interesa también hoy, o un retail, ¿vale? Pero en concreto la alimentación animal, ¿cómo influye esa cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Nos la explicas, por favor? Bueno, en primer lugar, como toda cuenta de pérdidas y ganancias, nace con los ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos por la venta de los productos, que es, en principio, pues lo que podríamos llamar el precio de venta de los productos y lógicamente, la cantidad. Entonces, en los ingresos, ¿qué cosas hay que tener presente? Pues, lógicamente, estrategias de precios, ¿no? ¿Con qué márgenes estás trabajando en función del precio, en definitiva, que te dan en la compra? Hay que tener presente, lógicamente, la demanda. Hay que tener presente
el mix de productos, son cosas muy importantes que lógicamente harán que mi negocio pues razonablemente pues mejore su beneficio, ¿no? Aquí abajo os he puesto que tenéis que efectivamente ese 1.010.000 que planteábamos arriba es como consecuencia de que existen distintas familias de producto y esas familias de producto pues evidentemente no todas las vendemos con el mismo precio, no todas ocupan el mismo espacio, no todas en definitiva se vende lo mismo, no todas en definitiva trabajamos con los mismos márgenes, ¿vale? Por tanto hay dos apartados fundamentales en la cuenta de resultados, que es primero en la cifra de ingresos y en segundo lugar una cosa que solemos llamar el coste de las ventas, ¿vale? El coste de la mercancía vendida, el coste de las ventas, y es lo que me está costando de alguna forma el consumo de compras que decimos, ¿no? Lo que me está costando adquirir, aprovisionarme de los productos que estoy vendiendo. Al final, cuando analizamos la cuenta de resultados de manera global, pues vemos que efectivamente aquí tenemos unos escalones del resultado. El primero que decíamos que es este margen bruto de explotación, que en el caso de una empresa de mascotas, en el caso de una empresa retail, este margen bruto de explotación lo que nos está representando es lo que me está quedando si a los ingresos le descuento el consumo de compras. Es un concepto básico muy importante y es el más importante de todos, ¿vale? A mí me gusta calcularlo no solo por decirlo de alguna forma en porcentaje, en valores absolutos, sino me gusta calcularlo también en porcentaje sobre la cifra de ventas. Porcentaje sobre la cifra de ventas, este concepto de aquí nos estamos refiriendo a cuánto estás sacando por cada euro que estás vendiendo, ¿no? Está claro que aquí hablamos del 26%, pues oiga, mire, es cuánto estoy sacando por cada euro que vendemos. En este caso, este margen bruto de explotación lo llamamos también, al tratarse prácticamente todos estos consumos de compras de lo que podríamos llamar costes variables, es decir, aquellos que varían con la venta, es decir, que si la venta sube, el coste sube, si la venta baja, el coste baja, pero que si no hay venta, pues no hay consumo, ¿no? Este concepto de margen de contribución, que es un concepto muy, muy, muy importante, ¿no? Que es lo que están contribuyendo, lo que contribuyen los productos que estoy vendiendo a cubrir los costes fijos de la tienda, ¿no? Costes fijos de la tienda, que podemos decir que los costes fijos de la tienda son aquellos costes que los tengo por abrir la tienda, y esos costes que los tengo por abrir la tienda que fundamentalmente van asociados al emplazamiento y por tanto todos los costes de lo que es el alquiler de la tienda, de los costes en definitiva de los suministros de la tienda, de los costes en definitiva los siguientes del personal que tengo en la tienda para atender venta, ¿vale? Todos estos que estoy comentando podemos decir que son costes por estar, son costes en muchos casos que se comportan de manera fija, ¿vale? Que da igual que venda mucho, que venda poco, que tengo poca capacidad de ajuste, ¿no? Que es un poco lo que les está pasando a las compañías en estas situaciones, ¿no? ¿Vale? No tengo ingresos, pero de alguna forma tengo estos costes que los más importantes son con dos conceptos: en primer lugar el personal y en segundo lugar el alquiler, ¿vale? Por eso por lo que de alguna forma se han pretendido dar medidas, tomar medidas que con los ERTE pues de alguna forma reduzcan de manera significativa el coste, lo que puede suponer el coste laboral, y mantenga en definitiva mi capacidad para cuando abra. Y luego los otros pues son el tema del coste de los alquileres, ¿no? Alquileres y todos los suministros asociados en definitiva al espacio. Estos son los dos componentes de costes fijos más importantes y que de alguna forma las empresas de mascotas, el retail en general, tienen que gestionar, ¿no? De alguna forma, cuanto mejor emplazamiento tengamos, más vendemos, pero también es más caro. Correcto. Cuanto más horario de apertura tengamos, pues más vendemos, pero también de alguna forma tenemos que tener más recurso humano, ¿no? Por tanto, estos costes, que son en muchos casos de componentes fijos, se tienen para atender ventas, pero en muchos casos si las ventas caen, pues de alguna forma pues tengo pérdidas. Por eso es muy importante la gestión de este margen arriba, que es el margen bruto, que en este caso, como decimos, coincide con este margen de contribución. Correcto. Y que fijaros, es el resumen, si me permite Jesús, es el resumen sí. de distintas familias de productos que estoy vendiendo con distintos márgenes y distinta composición, ¿no? Eso es, perdón, Eduardo, eso es lo que llamamos el mix de productos, ¿verdad? El mix de productos, sí, por eso es por lo que aquí lo ponemos, el mix de venta, ¿no? Pues oye, que de todas mis ventas en unidades, estás, por ejemplo, en el ejemplo este que ponemos, 50.000 unidades de productos, que pueden ser kilos, unidades homogéneas, pueden ser kilos, pueden ser bolsas, pueden ser un poco lo que sea, ¿vale? Y por tanto, esto representa el 100% y cada uno de estos pues es el porcentaje, ¿no? Y por tanto estoy vendiendo 20.000 unidades
de la línea producto X, 12.500 de Y, de Z, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, ¿qué pasa? Que fijaros, si yo cambio la composición de ventas, en el caso de que yo cambie la composición de ventas, un poco lo que de alguna forma podemos hacer, y aquí os había puesto, si yo, por ejemplo, vendo menos de este producto, cambio la composición de ventas, pues efectivamente, ¿qué me pasa? Pues que esto tiene impacto sobre el margen, ¿no? Veíamos que antes Correcto. el margen el global era un 26%, pues ahora es un 26,40%. No ha cambiado nada, pero ha cambiado la composición de venta. ¿Por qué? Porque he vendido más productos de aquello que me aporta un margen menor. Por eso es muy importante los cálculos de los márgenes por líneas de producto, ¿vale? Por familias que decimos de producto. No todos los productos los vendemos con el mismo margen, no todos los productos se venden lo mismo, y por tanto es muy importante la gestión que decimos del precio, la gestión del precio de venta, la gestión del precio de compra, pero también la gestión en definitiva de la composición de ventas, ¿vale? Perfecto. Esto hace que efectivamente pues el margen bruto pues sea uno o sea otro, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una de las primeras cuestiones importantes que tenemos que tener presente. Y luego, si me permites, el otro es lo que decimos, la gestión de los espacios, la gestión de la capacidad. En un negocio como este es fundamental estos otros gastos que decimos, ahí los he resumido en gastos de personal y otros, porque van asociados a los aspectos más importantes, que son, como decimos, el espacio que tienes de exposición en tienda, ¿vale? Y en segundo lugar, pues el recurso humano que tienes en la tienda para vender. Son las dos cuestiones fundamentales y que conviene discernir, ¿vale? Conviene identificar, porque, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor yo abra más no significa que el coste del alquiler me aumente, ¿no? Por eso es muy importante distinguir qué costes van asociados al espacio, qué costes van asociados, por ejemplo, a los horarios, ¿no? Para determinar si me conviene o no me conviene, pues abrir o no abrir 1 hora más, 2 horas más, en función de este margen de contribución, que es lo que estoy sacando por cada euro que estoy vendiendo, y cuánto es el coste incremental de abrir 1 hora más, o de abrir 2 horas más, o en definitiva, pues de modificar las condiciones, ¿vale? Esto que estamos descontando, podríamos tener un concepto importante, que es el concepto de EBITDA, ¿vale? Correcto. Que el EBITDA, en este caso, es un concepto americano, pero que lo que es, de alguna forma, es una especie de como decimos, ¿no? En principio, ¿vale? Si le quito de aquí los impuestos, ¿no? Porque todavía no hemos pagado los impuestos. Le voy a poner aquí... Hay que pagarlos, perdona, Eduardo. Bueno, hay que pagarlos cuando haya que pagarlos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Cuando haya que pagarlos, todavía no hay que pagarlos. Esto normalmente... La fórmula para no pagar impuestos, evidentemente, no es óptima ni es, además, profesional, ¿vale? Pero sí es cierto... No se puede decir. Y correcto, y además hay que ser honestos y honrados como creo que debemos de ser todos. Pero sí es un concepto en donde, bueno, también aparecen, veo por ahí las amortizaciones, ¿vale? También por controlar tiempos, ¿vale? Y dejar que la gente luego pueda participar, ¿vale? Y resumiendo en cuanto a, al final, el resultado y las palancas de esta cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Yo creo que es importante el bajar hasta el final, que es lo que nos queda, ¿no? Una tienda de alimentación animal. Sí, como veis solamente, Jesús, decir que este concepto de vida, que es muy habitual, es un concepto que va asociado casi a la caja que genera. Veis ahí que son gastos que decimos desembolsables, ¿vale? Las amortizaciones es un concepto de gasto no desembolsable, ¿vale? Se desembolsó cuando se hizo la inversión, es un gasto deducible, es una pérdida de riqueza, ¿vale? Pero es un gasto que no supone flujos de caja, como vemos, ¿vale? Así Perfecto. Que en ese sentido este sería otro escalón muy importante, que es el concepto de buy, que decimos, que es la ganancia que me deja el negocio con independencia de cómo se financie. Es un resultado de explotación, es la ganancia bruta, ¿no? Y el concepto que está al lado, que es el margen, ¿no? Este margen, esto es lo que me está quedando por cada euro que estoy vendiendo, ¿no? Por tanto, un negocio será tanto más rentable cuanto más margen tenga y cuanta menos será la inversión, ¿no? Por tanto, es un concepto muy, muy interesante, gestión del negocio, y como vemos, ¿vale? Este vida lo que me está expresando es un poco de caja potencial que genera el negocio, y el buy lo que me expresa es la riqueza, descontando de este vida pues un poco las amortizaciones, ¿vale? Perfecto. Finalmente, si ya descontamos los gastos financieros,
asociados, pues como decimos, un poco pues a la financiación que requiere el negocio, pues tendríamos el beneficio antes de impuestos, y finalmente, pues ya si les contamos los impuestos, pues tendríamos de alguna forma el beneficio neto, beneficio después de impuestos, ¿no? Que es riqueza generada por nuestro negocio operativo, ¿vale? Si al mismo tiempo lo comparamos un poco con la tesorería, vemos que aquí la riqueza es por importe 67.000, la tesorería por importe 86, la diferencia corresponde precisamente con las amortizaciones, ¿no? Porque decimos que las amortizaciones es ese gasto no desembolsado, ¿vale? Correcto. Por tanto, en resumen, la gestión del negocio, pues como hemos dicho, ¿no? La gestión de la cuenta de resultados, que va asociado a la gestión de precio, a la gestión del coste, del coste de compras, a la gestión del mix de venta, a la gestión del margen, de los márgenes, ¿vale? El resultado de todo eso será este margen que hemos llamado margen de contribución, que en promedio nos da el 26, y que, como vemos, ¿no? Aquí lo que pretendía decir, si cambia cualquier cosa, ¿no? Si nos cambia la composición, el precio, pues va a hacer que lógicamente el margen cambie. Perfecto. Y luego la gestión de los costes fijos, que es la gestión del emplazamiento y la gestión del recurso humano, ¿no? Luego, lógicamente, pues los gastos financieros van asociados a la financiación, y luego, pues un mal que no nos gustaría ninguno pagar, que es el impuesto de sociedades, que, como siempre digo, si pagan mucho impuesto de sociedades, pues será que el resultado es bueno, y por tanto, pues que el resultado de alguna forma es positivo. Perfecto, Eduardo. Como habíamos concretado, que aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, pero yo es que me quedaría toda la tarde escuchándote y aprendiendo de las palancas, ¿no? que hacen que no caigamos en bancarrota. Sí me gustaría ahora aperturar a través del chat, ¿vale? O bueno, si alguna persona quiere también utilizar el micrófono, que agradezco que hayáis tenido tan amablemente parado, pues si queréis realizar a Eduardo alguna pregunta, o a mí, pero creo que hoy el que tiene que responder es Eduardo, pues perfecto. Javier González, Eduardo, nos dice a través del chat que, es decir, para la búsqueda de la liquidez, ¿es bueno pedir préstamos a largo plazo? Yo siempre lo que digo, los préstamos a largo plazo deben financiar inversiones a largo. Y por tanto, en ese sentido, hay un run que siempre se dice, y es que cuanto más a largo plazo sea el préstamo, más gastos financieros pagas. Esto es verdad, esto es cierto, ¿no? Más gastos financieros pagas porque más tiempo tienes el dinero, ¿no? Y por tanto, esto es cierto, que más gasto financiero, pero lo que te permite no estrangularte financieramente, ¿no? Sería, insisto, de verdad, el ejemplo de economía familiar sería como pretender pagar una casa con un préstamo a 2 años, ¿no? Nos estrangulamos. Le tienes que dar tiempo al negocio, tienes que darle tiempo al negocio a que genere dinero para hacer frente a sus compromisos de pago. Por tanto, si me preguntas, yo digo, inversiones a largo plazo hay que financiarlas con financiación a largo, porque si no el negocio se estrangula, no le das tiempo al negocio. Sería como si un taxista, si me permitís la expresión, pretendiera pagar su vehículo en 3 meses. Pues es que por muchas carreras que haga, no va a generar el suficiente dinero como para hacer frente a sus compromisos de pago, ¿vale? Deja tiempo, hay que dejar tiempo al negocio. Hay que hacer una equiparación de plazo de vencimiento del préstamo, ¿vale? Y plazo de generación de recursos de la inversión. Perfecto. Si la inversión genera recursos en un plazo de 6 años, deberíamos de buscar financiación pues en un plazo más o menos similar. Perfecto. Fíjate, yo tengo una que es personal, y mientras que hay otras personas que nos preguntan, que veo que ya tiene una Antonio Domingo, ¿qué es mejor? Porque siempre ha habido ese rum, ¿verdad? ¿Comprar el local o alquilarlo? Bueno, pues un poco va en este sentido, ¿no? La compra del local lo que te va a permitir básicamente es probablemente una rentabilidad como consecuencia del propio local, como consecuencia, por decirlo de alguna forma, de lo que es el edificio en sí, el local en sí. Eso me va a permitir una rentabilidad futura, ¿vale? Y esto es verdad. Esto efectivamente, en la mayor parte de los casos, el negocio inmobiliario hace que los edificios aumenten de valor a medida que va pasando el tiempo. Por tanto, es una especie de rentabilidad futura, ¿vale? Correcto. Pero la compra del local lo que supone, en definitiva, es inmovilizar muchos recursos, ¿vale? Y por tanto, fijaros que aquí en nuestro ejemplo, por comprar el edificio hemos tenido que poner mucho más dinero, hemos tenido que ir a buscar financiación, y o se busca financiación propia, la pone el propietario, o si no, de alguna forma se busca financiación externa, ¿vale? Entonces, perfecto. es verdad que, como digo,
la rentabilidad futura puede ser mayor, pero desde el punto de vista de la rentabilidad presente, cuanto menos tengamos que invertir en un negocio, más rentable es. Cuanto más ganemos, ¿vale? Cuanto más ganemos aquí, abajo del todo, cuanto más ganemos y menos invirtamos, este concepto de rentabilidad, pues es mayor para el negocio, ¿vale? Evidentemente, el alquilar va a significar que los gastos estos van a ser mayores, esto es verdad, van a ser mayores, pero aún así, como la inversión, como el denominador es menor, pues en los negocios retail, a veces, en definitiva, es mejor desde el punto de vista de la rentabilidad, es mejor alquilar que comprar. Perfecto. El alquiler tiene la ventaja de que es más flexible, probablemente es más rentable. Lo que pasa es que el alquiler tiene una limitación, que es que estás condenado a entenderte con el propietario. Si tú has creado ya un tráfico a lo largo de tu local y de pronto tu propietario te aumenta mucho el importe del alquiler, estás trabajando con márgenes pequeños y te tienes que ir, pues en muchos casos tu tráfico se va, ¿vale? Perfecto. Por eso creo que hay que buscar las ventajas y los inconvenientes, estos riesgos, pero que en muchos casos trascienden un poco el concepto de rentabilidad, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que evaluar. Antonio Domingo Lamprea Garrido nos pregunta cuál consideramos que es el umbral para decidir entre ser un autónomo o una sociedad limitada. A ver, la ventaja de ser una sociedad limitada es que estás pagando en función del rendimiento que estás sacando, ¿vale? Y por tanto, normalmente tributas aquí en el impuesto sobre sociedades, es que tributas al 25%, ¿vale? De la ganancia, el 25% de la ganancia es lo que estás tributando, ¿vale? Mientras que si tú eres autónomo, estás tributando en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y por tanto normalmente vas a tributar, dependiendo un poco del negocio que sea, pero normalmente vas a tributar pues o bien en módulos, depende de si tu actividad está sujeta a módulos o no, o en estimación directa, ¿vale? Entonces, si trabajas en estimación directa, es en función del resultado que obtienes y, por tanto, pues va a depender un poco de los márgenes, ¿vale? Con los que trabajes. Ya sabes que el impuesto sobre la renta es progresivo y, por tanto, pues a partir de, pues en principio, a partir de 30.000 euros de base, incluso menor, yo creo que con 20.000 euros ya de base ya estás por encima del 25%, ¿vale? Por eso depende un poco con el margen con el que estés trabajando. Si estamos vendiendo, como por ejemplo aquí en nuestro negocio, ¿no? Si estás vendiendo 1 millón, trabajas con un margen del 26%, tienes estos costes de aquí y al final te queda con un beneficio antes de impuestos de 90.000, pues estás pagando al marginal, y el marginal de venta, el marginal de renta es un 48%, ¿vale? Por tanto, estás pagando un 48% por esas 90.000, mientras que si estás en sociedades estás pagando el 25%, ¿vale? Por eso depende de la facturación que tengas y del margen con el que estés trabajando. Pero eso lo ves con los límites mínimos de renta, que creo que están en torno a los 20.000 euros ya de base imponible, ya el tipo impositivo pues es en torno al 25%, ¿no? Perfecto. Por eso, a partir de ahí yo creo que ya te conviene trabajar como si fueras una sociedad mercantil. Perfecto. Fijaros, son ya y 45, pero mientras que haya preguntas, si no te importa, y abusando de tu confianza y tu amistad, Eduardo, si podemos darle respuestas y la gente se quiere quedar, encantadísimos, porque la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de ti, Eduardo. Yo, de hecho, habría una cosa que cuando se terminen las preguntas me gustaría deciros, ¿no? Plantearos aquí, que es el tema del punto muerto, ¿no? Que yo creo que es interesante. Perfecto. Que me va a llevar un minuto, ¿vale? Esa te la hago yo, ¿vale? Pero antes, Gustavo Fernández Arias nos dice: ¿es cierto lo que se dice que en estos momentos de crisis e incertidumbre como este no debemos nunca escatimar en inversiones en marketing y publicidad en mi negocio? A ver, yo siempre digo que y cada vez más, ¿vale? Para poder vender tienes que tener una propuesta de valor diferente, ¿vale? Y esa propuesta de valor puede ir asociado a precio, puede ir asociado en definitiva a producto, puede ir asociado a que tú de alguna forma pues tengas un equipo comercial fantástico, pero está claro una cosa, que si efectivamente nadie te conoce, pues es que no vas a vender, está claro, ¿vale? Por tanto, igual que necesitamos personal para atender a los clientes en tienda, precisamente para que los clientes vengan, necesito que me conozcan, ¿vale? Por consiguiente, yo creo que en el mundo actual, donde nos tenemos que diferenciar en algo, las buenas inversiones en marketing son fundamentales, ¿vale?
Pero bueno, yo creo que la pregunta la podía responder Jesús, que es el experto en marketing, ¿vale? De hecho, iba a robarte un poquito la respuesta y decir precisamente lo que acabas de decir. En estos momentos tan complicados hay que asegurarnos y tomar decisiones de marketing coherentes, ¿vale? Pero no tenemos que eliminar el marketing, porque al final va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Invierto menos en marketing, me conocen menos, viene menos gente y efectivamente al final dirás, bueno, es que es verdad que estamos en crisis, ¿no? Entonces eso es algo que tanto Gustavo como Ángeles, que dice que si es tiempo, en este tiempo es mejor invertir en marketing y subir el porcentaje de inversión en el mismo, sí, o por lo menos mantenerlo, ¿vale? Y en un concepto de aseguramiento, ¿no? Ha dicho antes uno de los 3 pilares, Eduardo, que la seguridad era algo importante, la seguridad a la hora de hacer inversiones también. No se trata de hacer inversiones a lo loco, se trata de hacer inversiones con criterio, con cabeza y que estén secuenciadas. Si alguien viene y os intenta vender que es maravilloso hacer no sé qué publicidad en no sé qué red social y es un solo espacio puntual, no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido que hagamos cosas a lo largo del tiempo, planificadas, y que podamos ir midiendo también la rentabilidad de todo lo que está generando esa inversión para que efectivamente no sea, como bien habéis dicho en la pregunta, un gasto de marketing, sino una inversión en marketing. En marketing, cuando se convierte en palanca de inversión, genera rentabilidad. Cuando solamente es un concepto de gasto, pues estamos apañados, ¿no? Pascual nos dice si debemos invertir más en las familias de productos que trabajamos con mayor margen o en otras también por igual, ¿vale? Aunque nos dejen menos beneficio. Bueno, este es un tema que también es un tema importante, ¿no? Cuando hablamos en definitiva del beneficio, generalmente lo que estamos diciendo es, bueno, pues qué es lo que estás sacando en relación con cada euro que estás invirtiendo, ¿vale? Nosotros, si recuerdas, Jesús, bueno, tú tienes un ratio, ¿no? que me pareció muy interesante hace algún tiempo cuando lo vimos, ¿no? Que es el que trabajas para ver si efectivamente si el lineal es cuánto más rentable es digamos una familia de ventas en función del espacio que ocupa en el lineal, ¿no? ¿Vale? Correcto. En este concepto que lo llamabas el índice de rentabilidad del lineal, índice de rentabilidad lineal, que al final es mirar el porcentaje de margen bruto que te está aportando esa familia o ese producto versus el espacio que ocupa, ¿no? Y eso es algo que si nos puedes ahora contar, pues creo que es importante, ¿no? Mira, yo este que tú utilizas, que lo utilizo también, en muchos casos, lo combino con otro indicador de la misma familia que la que tú utilizas, que es el indicador de medida de rentabilidad, ¿no? De cuánto estás sacando por cada euro que estás invirtiendo, ¿no? Y por tanto, fijaros que aquí, si veis aquí en el fichero, no tengo existencias finales porque he considerado que todo lo que compro lo vendo, pero esto no es así, esto en las tiendas no es así. Por tanto, le voy a poner, por ejemplo, bueno, pues unos periodos medios de almacenamiento expresados en días, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí le voy a poner 15 días, ¿vale? O 7, me da lo mismo, ¿no? Para que el ejemplo me da un poco lo mismo. 7 días, es decir, que yo tengo que tener de esta familia de productos 7 días de venta futura. En esta, por ejemplo, lo voy a poner que son 15 días, ¿vale? En esta voy a poner que son también 7 días, ¿vale? Y en esta voy a poner que son 15 días también, ¿vale? Esto me lleva a que, ¿qué? A que las inversiones que tengo que tener en existencias, ¿vale? De cada familia de productos, pues son estas de aquí. 5.000, 7.000, 3.000 y 5.000. Jesús, se ve bien, ¿no? Perfecto, Eduardo. Perfecto, ¿vale? Y fijaros, esto es el margen que estoy sacando, ¿vale? Esto es el margen que estoy sacando por cada familia. 20%, aquí estoy sacando 72.000 euros, aquí 75.000, aquí 61.000 y aquí 54.000. Fijaros que el margen sigue siendo el mismo en el sentido de que si yo tengo que tener existencias, lo que tengo que hacer es aumentar mis compras, ¿vale? Para mantener ese stock final, ¿vale? Entonces, ahora, a la pregunta que me estás haciendo, vale, si yo dijera, oye, ¿qué línea de producto es la más rentable? Y dice, hombre, pues la más rentable es la que me aporta un mayor margen, ¿vale? Esta, por ejemplo, que me aporta un margen del 30%, esta, que también me está aportando un margen del 30%, pero cuando hablamos de rentabilidad no solo tenemos que hablar del margen, sino tenemos que hablar de este concepto de cuántos euros saco por cada euro que invierto. Entonces, os lo voy a calcular aquí abajo. Fijaros, estos son los euros que saco, 72.000, ¿vale? Y lo voy a dividir entre los euros que tengo invertidos. ¿Y qué tienes invertido? Pues aquí, 5.523 euros que tengo
invertidos en este caso, pues en esa familia, ¿vale? Y lo voy a copiar para todas, y por tanto este sería el mismo índice que el tuyo, que tú utilizas, pero yo en cuánto sacas por cada euro que tienes invertido, ¿vale? Y vemos que ¿qué ocurre? Pues fijaros, sorpresa, ¿no? Aquellas familias que tienen un margen más pequeño, bueno, lo he hecho a posta, ¿vale? En este caso, aquellas que tienen un margen más pequeño, 20 y 28%, en cambio son los que más rentabilidad sacan a la inversión. Están sacando aquí un 1.304, ¿vale? Aquí un 2.028 frente a 1.043 y 1.043, ¿vale? Por eso es por lo que no solo hay que tener presente cuánto estás sacando por cada euro que vendes, sino cuánto estás sacando por cada euro que tienes invertido, ¿vale? Y por tanto, estas dos cosas, estos dos indicadores, el de Jesús y este, que es el mismo que el de Jesús, pero relacionado con lo que tienes invertido, son lo que tenemos que gestionar, ¿vale? Es importante el beneficio, pero es importante, sobre todo, cuando hay factores limitantes. Cuando digo que hay factores limitantes, cuando habla Jesús, dice, ¿cuál es el factor que limita una tienda? El espacio. El espacio, en definitiva, de exposición. Por tanto, si limita el espacio de exposición, tienes que tener aquellos productos que te están dando un mayor margen por metro de lineal, ¿vale? Si el factor que limita es la pasta que tienes que tener invertida, porque estos 20.000 euros es lo que tienes que tener invertido. Si vosotros, que conocéis perfectamente vuestro negocio, tiráis el inventario y dices, joder, lo que tengo en inventario, ¿vale? Pues eso es lo que tienes. Ese dinero que tienes en inventario lo tienes que tener invertido de manera permanente. Pues si no tienes más dinero, el factor que limitaría sería el dinero. Y por tanto, venderías mejor aquellos productos que más margen te dan. Si lo que te limita es el espacio, pues el indicador de Jesús, ¿vale? ¿Cuánto estás sacando por cada euro de lineal que tienes, ¿vale? Y por tanto, estas son las claves en este sentido. De hecho, esto para vender las próximas webinars y que se venga la gente, que además, gracias por el éxito de convocatoria que ha tenido, ¿vale? Y mucha gente que nos está escuchando. La contaré en otras webinars, seguro, así, engancho para que se puedan reenganchar también ellos. Terminamos, si me permitís, con dos preguntas, ¿vale? Porque si no nos quedaríamos aquí toda la tarde con Eduardo y bueno, pues también hay que cumplir con lo que hemos prometido, que eran 45 minutos, aunque ya llevamos unos cuantos más. Ángeles nos dice cuándo debemos arriesgar el límite del margen en productos en esta época. Aunque hayamos tenido cero ganancias, vamos a bajar el PVP. Es decir, ¿en qué ocasiones ganar lo mínimo para poder más tarde ampliar las ventas? Sí, sería una buena opción. Bueno, a ver, esto es que llamamos esto, ¿no? Que llamamos el punto muerto, ¿no? Es decir, el punto muerto, punto de equilibrio, ¿no? Y es, oye, ¿cuánto pueden caer las ventas? Fíjate que puede ser que las ventas a lo mejor no caigan en unidades, ¿vale? Pero sí que caigan en precio, ¿vale? Por tanto, lo que podemos decir es, oye, ¿cuál es el nivel de ventas que pueden caer? Y por tanto, si me permites, ¿cuánto puedo bajar el precio para de alguna forma no entrar en pérdidas, ¿no? Que sería una de las alternativas, ¿no? Yo siempre digo que estas cosas es con cuidado, son mayores temas de marketing, pero efectivamente aquí la clave en muchos casos es lo que yo llamo, yo puedo hacer ofertas, pero las ofertas tienen que estar limitadas en el tiempo, porque si no al cliente se le acostumbra a comprar a precios más baratos, ¿vale? Por eso esto de te voy a hacer una oferta para que entres y luego ya te subo el precio, a veces no suele ser una buena estrategia de marketing, ¿no? Yo creo que hay que ser honesto con nuestros clientes y decir, mira, tú no me conoces, luego estamos viviendo una situación excepcional, te voy a hacer una oferta, un precio de referencia, lo que yo llamo la oferta del conocimiento, ¿no? De cómo voy, conoces mis productos, ¿no? Te hago esta oferta, pero esta oferta tiene un plazo de validez, ¿vale? Correcto. Entonces, en ese sentido, yo esos precios de oferta los limitaría porque lo que tenemos que garantizar es el rendimiento futuro, ¿vale? Pero bueno, sí que lo que nos puede servir de referencia, tanto para una cosa como para otra, es este concepto de punto muerto, si me permites, Jesús, que lo tengo aquí puesto para calcularlo, para que veáis que es muy sencillo de calcular y es de alguna forma muy interesante, ¿no? Venga. Sería el nivel de actividad expresado en ventas, ¿vale? Que yo tengo que alcanzar para cubrir los costos, ¿vale? Para esto es un cociente entre, como veis aquí, 1 y 2, ¿vale? En este caso, y que calcularía el umbral de rentabilidad. Voy a calcularlo aquí en la hoja, que sería los costes fijos operativos. Voy a calcular el volumen de beneficio igual a 0, beneficio operativo igual a 0, antes de impuestos y antes de intereses, ¿vale? Es muy sencillo, ¿no? Cogemos y lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta, sumar
todos los costes fijos de la compañía. Por tanto, voy a sumar estos gastos de personal y otros, que son de componente fijo, y los voy a sumar como con las amortizaciones también. Y por tanto, estos dos conceptos los voy a poner en positivo para que la suma en definitiva no nos perturbe. Así que voy a poner aquí los paréntesis, lo voy a poner el otro paréntesis, lo pongo aquí, le voy a poner aquí para que aparezca la cifra en valores en definitiva absolutos. 169.000 son los costes fijos operativos, que es muy sencillo, bueno, entre comillas, son muy sencillos de calcular. Pues el alquiler, el personal, los aprovisionamientos, las amortizaciones de nuestras estanterías, bueno, pues los costes fijos operativos, ¿vale? Y aquí lo que voy a poner es el margen de contribución. Y el margen de contribución, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que estás sacando por cada euro que estás vendiendo? Correcto. Y este margen de contribución estoy sacando el 26%, aquí en nuestro ejemplo. De cada euro que vendo, el 26%. Por tanto, el umbral de rentabilidad es tan sencillo como dividir estos costes fijos entre este margen de contribución. Así de sencillo, ¿vale? Y por tanto, nos estaría diciendo que tienes que vender 650.000 euros, ¿vale? Para, de alguna forma, tener beneficio igual a cero, ¿vale? Correcto. Y además, lo podemos calcular en porcentaje. Es decir, ¿cuánto es en definitiva eso? Ese coeficiente de seguridad, esa especie de riesgo. Porque alguien podría decir, oye, ¿es mucho o poco? ¿Es mucho o poco 650.000? Bueno, pues voy a calcularlo en porcentaje. Y este coeficiente de seguridad que le tenéis ahí y que lo calculamos de una manera también muy sencillita, que sería tomo las ventas presentes, así que calculo las ventas presentes, correcto, le descuento las ventas a punto muerto, ¿vale? Y luego pongo paréntesis, todo esto lo pongo paréntesis, y divido entre las ventas, ¿vale? Divido nuevamente entre las ventas, ¿vale? Ya termino, no os preocupéis que esto... Y esto es un 35,64%. ¿Esto qué me está diciendo? Pues lo que me está diciendo es que las ventas pueden caer un 35,64%, ¿vale? Sin ajustar el coste fijo, es decir, sin reducir costes de personal, sin reducir suministros, sin reducir costes de alquiler, ¿vale? Sin reducir coste fijo y sin entrar en pérdida operativa. Así que, ¿cuánto pueden caer las ventas? Si me permites, ¿cuánto puedes bajar en este caso los precios? ¿Vale? Si es que lo quieres hacer vía precio, ¿cuánto pueden bajar los precios para que no tengas de alguna forma pérdidas, para que se mantenga el negocio? Pues un 35,64. Si tú bajas las ventas por encima del 35,64%, si las ventas caen por encima de ese 35,64%, pues efectivamente tendrías pérdidas, ¿vale? Tendrías pérdidas operativas, ¿vale? Voy a poner aquí para que veáis en definitiva, y voy a fijar el valor, ¿vale? Fijaros, si las ventas caerían, lo tengo aquí más o menos listo, si las ventas cayeran, ¿vale? Disculpar un segundo, las cosas del directo. De hecho, aprovecho mientras que lo haces para contestar a Suso, que la pregunta que hace de cuánto podría ser el volumen, ¿no?, que hace que podamos meter a una segunda persona en la tienda, está relacionado directamente con este ejercicio que está haciendo Eduardo. Porque es un concepto de decir, hace una simulación de cuál sería el aumento del coste y entonces ahí ya te saldría si sale rentable o no. Claro, sería simplemente lo que tú estás diciendo perfectamente. Como es el 26%, pues lo que diríamos es, oye, lo voy a poner aquí, dirías, ¿cuánto me cuesta en definitiva una persona? Sueldo y salario, seguridad social, pongamos que cuesta, yo qué sé, 20.000 euros o 25.000 euros, ¿vale? Sueldo y salario y seguridad social. Pues ese sería el incremento de coste fijo que se me produce, 25.000. Sí. ¿Cuánto es el margen de contribución? Pues vamos a suponer que es el mismo, 26%. Por tanto, ¿cuánto tendría que vender? ¿Cuánto tendría que justificar en este caso para que fuera rentable? Pues simplemente dividimos esto entre esto y efectivamente pues tendríamos que vender 96.154 euros de más con este margen de contribución para que fuera rentable, ¿vale? A partir de 96.000 euros, a partir de 96.154 para ser estrictos, pues en definitiva tendríamos que efectivamente tendría beneficio. Esto mismo, si me permite Jesús, también para todo el tema de apertura de nuevos horarios, ¿vale? Es decir, yo puedo abrir a lo mejor la tienda 1 hora más, 2 horas más, calcular cuál es el coste fijo incremental de abrir esa tienda 2 horas más, dividir entre el margen de contribución y calcular cuánto es lo que tengo que vender.
calculo cuál es el ticket medio, miro el tráfico de número de clientes que entran y determinar si me es rentable o no. Y hacer una prueba, como decimos, esto es la prueba. Hacemos la semana happy y decimos semana happy, y ampliamos el horario, por ver si efectivamente esa ampliación del horario trae en definitiva nuevos clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Bueno, perdóname Jesús, solamente esto. Fijaros que hemos dicho que... Voy a ser yo el malo, Eduardo, de la sesión, que quiero... Yo me quedaría toda la tarde y lo sabes perfectamente. Ya termino, ya lo último, es para los números. 35,64 era lo que nos salía antes de que pueden caer las ventas. Aquí he puesto que las ventas, por tanto, pues vamos a variarlas en un 35,64 para abajo. Y fijaros, esos 650.000 que nos daban, lo que nos dan es esta cifra de beneficio igual a cero, ¿vale? Correcto. Por tanto, si las ventas caen sobre la situación anterior, un 35,64, el beneficio de explotación sería cero, ¿vale? Este de aquí, Perfecto. que es para los que lo hemos calculado, ¿vale? Perfecto. Por tanto, es una herramienta muy interesante para todas estas cosas. Como digo, o bajas unidades o bajas precio, pero este sería un poco el límite. Si lo bajas más, pues ¿qué te ocurre que si lo bajas más? Si en vez de bajar un 65, pues bajas en definitiva pues un 70%, ¿vale? Pues entonces, si lo bajas más, pues efectivamente, pues lo bajas menos, perdón, en este caso sería al revés. Si lo bajas más, si bajas en definitiva hasta un 60%, pues efectivamente un 60%, ¿vale? Un 60%, pues efectivamente tendrías pérdidas, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues Eduardo, la verdad es que ha sido un placer escuchar, aprender de lo difícil que son los números en un negocio retail, en un negocio de alimentación animal o de una tienda de mascotas, y ir entendiendo esos tips que nos van a hacer que no caigamos en la bancarrota y poder gestionar un poquito mejor nuestro negocio. La verdad es que ha sido un placer. Para la gente que estaba preguntando, si queréis recibir la información que hemos visto y la grabación, ¿vale? Y las herramientas que vamos a trabajar durante todas las webinars, necesitamos por favor que dentro de esta landing, ¿vale? Que ahora voy a copiar y os voy a pasar también por lo que sería el chat, os inscribáis por favor y nos dejéis vuestros datos de contacto, porque si no, no podemos enviároslo, ¿vale? Y aquí simplemente nombre, apellidos y el email, y no os pedimos nada más, simplemente para poder ponernos en contacto con todos vosotros y todas vosotras y trabajar pues lo que vamos a ir generando. Os invito evidentemente a las siguientes ponencias, que ya veis que bueno, decíamos 45 minutos y nos hemos ido a 1 hora, pero siempre yo creo que hay que agradecérselo además a los ponentes que tengan esta generosidad, que quieren dejar las cosas bien hechas y como buenamente se tienen que hacer. Y ha sido un verdadero placer, Eduardo, gracias, un millón de gracias. Un millón de gracias a Arión por esta iniciativa de Arión está contigo, que creo que nos va a facilitar, sobre todo a muchos, que podamos seguir aprendiendo y mejorando cada día en nuestro negocio y sobre todo en esta situación tan difícil que estamos viviendo, pues todavía mucho más. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y en especial a ti, Eduardo, por el cariño que le has puesto y lo fácil que has hecho lo que es difícil, aunque para ti no lo sea. Y os emplazo para el siguiente jueves a las 16 horas, donde también estaremos hablando de cosas muy interesantes. Os dejo previamente, ¿vale?, lo que os he prometido. Entráis en esta landing page, ¿vale? arionestacontigo.meetup.es, ¿vale? No hace falta que pongáis la barra B, y ahí pues os hacemos llegar tanto la grabación como bueno, las herramientas y una pequeña infografía de resumen que Eduardo muy amablemente ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes, cuidaros mucho y nos vemos el próximo jueves.